Saludos, estimado Magíster Lenín Tremont, catedrático de la asignatura Comunicación y Comprensión Lectora. Le saluda el estudiante Mayerly Yamilek Saber Alcíbar, integrante del número 1. A continuación hago la presentación de mis compañeros Ibelice Ramírez, Drag Fajardo, Alexander Cifuentes, Danilo Choes y Valeria Mina. A continuación es importante hablar sobre un tema particular que es el derecho. Por ende, entendemos que el derecho es un conjunto de normas y principios que regulan las relaciones entre las personas dentro de una sociedad y con ello protegiendo los derechos individuales colectivos, estableciendo las bases de justicia y orden. Tanto así que tenemos la planteación de las siguientes preguntas. A continuación, le hago la siguiente interrogación al compañero Alexander Cifuentes. ¿Por qué cree usted que es importante el derecho? Muy buenas noches, compañeros de profesor. La pregunta, creo que es importante el derecho, no solamente porque es un sistema legal en el cual se basa de proteger a las personas que cometen algún delito, sino porque es importante que todos sepamos que tenemos un equilibrio tanto político, tanto como los derechos nuestros mismos. Es demasiado importante saber qué podemos y qué no podemos hacer, y el derecho nos permite eso. El micro. Es decir, que tenemos límites y que hay acciones que nos pueden llevar a consecuencias y por ende es la toma del derecho, ¿verdad, compañera Ibelice? Sí, correcto. Considero que en el sistema en el que vivimos actualmente es necesario tener una estructura que de esa manera pueda ayudar a regular a la sociedad. El derecho, desde el principio de los tiempos, se inventó más que nada para eso, para regular la conducta humana ante una sociedad. Sin el derecho no existirían ni límites ni normativas que ayuden al comportamiento humano a poder vivir en armonía como comunidad. Sí, es bien cierto que el derecho con el pasar de los tiempos se ha ido actualizando y de esta manera también a mayores derechos, mayores obligaciones, también podemos decir que como sociedad hemos crecido y dependiendo del tipo de sociedad, no generalizo, pues también debemos de recordar que a pesar de que el derecho es algo universal, en cada país o en cada cultura se maneja de una manera completamente diferente. O sea, quiere decir, hago hincapié, que la función principal del derecho en una sociedad es establecer un conjunto de normas y reglas que regulan las relaciones entre los individuos. Entre estos está y entra lo que es el Estado para garantizar lo que es el orden y la justicia. Ahora, compañera Mina, con usted. ¿Cree usted que la carrera del derecho es difícil para usted o para todos en realidad? Buenas noches. Considero y opino que es una carrera no prácticamente difícil, sino es una carrera que interviene mucho lo que es la lectura, el conocimiento y en mi opinión creo que no es una carrera difícil, ya que esta carrera otorga y apoya muchos ámbitos, que puede ser como ya lo dije, la lectura, el conocimiento, aprender mucho más sobre las leyes del país. Ok, sáquenme de una duda. El otro día escuché a una docente decir que el abogado siempre está en constante preparación, que el abogado tiene que ser un constante lector, ¿verdad? Sí, compañero, opino lo mismo. Ok. También tenemos otra pregunta para el compañero Choes. ¿Qué es importante? ¿Qué espera usted aprender en los primeros años de carrera? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Dentro de los primeros años de carrera, lo que deseo aprender es el desenvolvimiento escénico. Lo más importante hoy en día, en la actualidad, es el trabajo en grupo. ¿Ya? El trabajo en grupo es algo que por muchos años en nuestras carreras estudiantiles, tanto en escuela, colegio, no se lo ha formado ni se lo ha logrado. Ya, hoy en día, todos los trabajos que se hacen universitario, tanto en lo laboral, lo profesional, trabajamos en grupo. Y es algo que muy poco, en lo personal,
es una meta a cumplir y una meta para poder llegar a aprender a trabajar grupalmente. Pues sí, creo yo que en la carrera es importante el trabajo colaborativo, el trabajo grupal, ya que también nos permite el desarrollo de habilidades y destrezas propias para nuestra autopreparación, porque hay que recalcar que nosotros somos estudiantes vía online y por lo tanto nosotros tenemos el 75% de responsabilidad de autoprepararnos. También es importante mencionar que el derecho nos ayuda a mejorar como sociedad. Esto creando un marco que promueva la justicia y que promueva los derechos fundamentales y sobre todo que fomente la igualdad. ¿Estoy en lo correcto, compañeros Cifuentes? La verdad es que considero que sí, porque hay muchos motivos también para esto. No solamente nos ayuda con una convivencia tranquila, sino que nos ayuda para tener una sociedad equilibrada. Podría decirse una sociedad equilibrada donde nosotros sepamos más bien que todos estamos de la mano con las mismas leyes, con los mismos derechos, con los mismos principios más que todo, sabiendo nosotros qué es bueno moralmente y qué no. Ok. También es importante mencionar que dentro de todo lo que hemos acotado, el hablar de nosotros como estudiantes, qué esperamos a futuro, cuáles son los desafíos que tenemos a futuro con esta carrera, ya que somos inciertos, todavía estamos conociendo las bases iniciales del derecho, conociendo su historia, donde se desarrolló todos sus afines, ¿no? Y pienso que ante los desafíos académicos que tenemos, es importante desarrollar los buenos hábitos de estudio, lo que yo acabé de mencionar hace unos momentos atrás sobre que el abogado tiene que ser una persona que constantemente se autoeduca y no solo deberían ser los abogados, todos los profesionales tienen que autoeducarse día con día porque en nuevos días salen nuevas cosas, nuevas variantes en caso de medicina, en la educación, nuevas técnicas de enseñanza, en derecho, nuevas cosas por litigar, nuevas leyes por proponer, etcétera, etcétera. Compañera Evelyn, ¿usted qué opina de esto? Sí, tienes toda la razón. Los estudiantes actualmente, nosotros como estudiantes, a futuro vamos a tener nuevos desafíos. ¿Por qué? Porque a futuro o a priori no tenemos la certeza de que todo cambia, todo está en constante evolución. Y por lo tanto, el día de mañana pueden existir nuevos reglamentos, nuevas leyes, nuevas normativas, tal vez una nueva constitución, no lo sabemos. Y evidentemente nosotros estamos estudiando en base a lo actual. Es por eso que no podemos dejar de estudiar, no podemos dejar de prepararnos, no podemos dejar de leer. Es importante no solamente conocer el derecho de nuestro país, sino tratar de inmiscuirnos en el derecho internacional, en el derecho de todos los países, porque cada cultura siempre tiene algo bueno que aportarnos, perdón. Cada cultura, cada país tiene una estructura social muy diversa a la que tal vez nosotros manejamos en la actualidad. Y tal vez a futuro, nosotros como futuros profesionales podemos ayudar a implementar estas nuevas estructuras sociales que realmente regulen el comportamiento de la sociedad que actualmente nos apena o la sociedad que actualmente queremos cambiar. Porque yo considero que el derecho es la base de todo, es la base de un comportamiento social correcto, es la base de que podamos vivir en armonía, podamos vivir en paz. Y por eso mismo hago hincapié en que es necesario de que nosotros como estudiantes vivamos en constante evolución, o sea, no podemos quedarnos quietos, tenemos que seguir leyendo, seguir estudiando y de esa misma manera también tenemos que seguir investigando, no solamente centrarnos en un solo tema o en un único tema, es súper importante aprender de todo. Concuerdo con lo comentado por este compañero y creo que todos deberíamos opinar lo mismo, ¿no? Que debemos autoprepararnos constantemente. No debemos ser profesionales que van con la base nomás y no experimentar y saber más allá y buscar nuestras propias ideas, hallar nuestras propias conclusiones. Como siempre he dicho, hay que tener varias hipótesis con relación a diferentes temas para hallar una sola verdad. Algo también interesante que me ha llamado la atención es los roles que desempeñan los abogados hoy en día en la actualidad, pues se dicen que el rol es fundamental, ya que actúan como defensores de los derechos y las libertades de las personas, asegurándose que cumplan la justicia.
¿Cree usted, el otro día estábamos hablando en la historia de derecho sobre el Manu Intú, sobre el derecho que se había desarrollado en Roma, en Grecia, bueno, en sus inicios, y hubo una pregunta interesante que el profesor realizó. ¿Cuánto ha influido la religión en el derecho a la actualidad? Y creo que yo había dicho que había influido demasiado. Pero pongámonos en el caso de qué rol desempeñan esos abogados en esas tradiciones en los países del viejo mundo. ¿Alguien que pueda decir? ¿Cree que se cumple a justicia, digamos, en el Estado Islámico, eh, lo del tema del derecho? ¿El abogado desempeña su rol allá? Compañera Cifuentes. Sigo después con Ibelice. Sí, yo creo que es más bien por los prejuicios que tenemos en la actualidad, no más bien por las leyes. Está visto que muchas veces el modo en que nos criaron o se criaron mucho antes es lo que les domina en la actualidad a las personas que son adultas o creen en ese sistema. La iglesia se basaba más bien en el control que tenían y por eso en otros países, como dice usted, en el país islámico se basan en lo que ellos deberían regirse y no en lo que deberían hacer moralmente que esté bien. No es algo correcto lo que piensan que una mujer debe tener hacer tal cosa o no. Simplemente debería regirse a que el hombre y mujer tenemos los mismos derechos, no ser controlados por una iglesia o por una creencia más bien. El abogado debería defender esto, no debe defender la legislación de la iglesia o la cultura que se les brindó desde hace mucho tiempo. Creo que un caso sería sobre el matrimonio infantil que todavía se da en el viejo continente. Es un caso de alarma que pienso yo en mi ignorancia que las organizaciones mundiales deberían tomar un punto importante y evitar a toda costa que todos los menores de edad se sometan a esta creencia, porque viene en sí de creencias lo del matrimonio infantil. Bueno, sigo con la compañera Ibelice con relación a la pregunta planteada. Sí, compañera. Más que nada, no se trata de que en ese continente, en el continente arábigo que estamos hablando, eh, consideren de que realmente no, los hombres y las mujeres tienen que tener los mismos derechos. Han tomado la Biblia, la Torá o el Manú hindú o el libro que sea en estos países, la religión que ellos sigan, em, para escudarse en el fanatismo, porque es netamente fanatismo, más que nada, porque ya no están ni siquiera tomando en cuenta o en consideración las peticiones de su población, porque evidentemente la población femenina estará en desacuerdo, ¿no? Pero ¿cómo pueden hacer saber o entender este desacuerdo si no se les permite? No se les permite hablar, no se les permite salir, no se les permite caminar solas por la calle, no se les permite vestir prácticamente como ellas les lo deseaban. Antes, en Pakistán, hace tiempo, las mujeres podían ir a la universidad, fíjese usted. Las mujeres sí que podían vestirse con faldas y con blusas mangas largas, pero podían enseñar las piernas. Sin embargo, en la actualidad, en Pakistán no se les puede ver, pero más que los ojos. Entonces, dígame usted si han tomado el derecho o el fanatismo para tener en cuenta las nuevas leyes que han implementado. Porque si estamos hablando que en el año 1970 sí que podían utilizar faldas y sí que podían ir a la universidad, ¿qué pasa en la actualidad si estamos en el 2024? Entonces, ¿es cuestión de derecho o es cuestión de fanatismo? Compañero Choes, ¿qué piensa usted? ¿Es cuestión de Ibelice? Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Eh, Le estaba preguntando al compañero Choes si era cuestión de derecho o cuestión de fanatismo. ¿Qué piensa usted? Hoy en día, como lo decía la compañera Ibelí, como lo decía el compañero Alexander, siempre han existido las leyes. Ya en esos países islámicos, ya han sido normas, han sido reglas que deberían cumplirse sí o sí. Ya
lo han llevado, con el transcurso del tiempo, lo han llevado a un fanatismo, ya queriéndolo ocultar, usando, digamos, la Biblia, poniéndola por delante, ya, cosa que hasta el día de hoy eh, vemos que más se enfrascan ellos en lo que es el fanatismo que en cualquier derecho. Ya, como decía ella, lo que respecta a la vestimenta, hoy en día en muchas iglesias lo hacen como una norma, ya, como una ley, ya, pero se enfrascan en base a algo que está en la Biblia, algo religioso, digamos, ya. Y yo sí, como decía la pregunta, muchas personas se inclinan es a lo religioso que a los fanatismos, digamos así, a los fanatismos, porque la religión es una y el fanatismo es otra. Algo que quiero comentar, o bueno, no sé si estaría mal. ¿Qué pasaría si aquí en el Ecuador ese fanatismo llegaría con relación a que las mujeres aquí en Ecuador somos tan liberales, por decirlo así? Estamos acostumbrados a otro tipo de vestimenta. ¿Qué pasaría? ¿Será que el pueblo se sujetaría a ese fanatismo o en sí hiciéramos respetar nuestros derechos al tener un buen vivir, como le dice el Sumat Kawasai, creo que se llama, ¿verdad? Compañero Alexander. Sí, perdón que le corrija, pero es summa causa, que es el buen Eh, vivir para todos. exacto, es que yo no sé Eh, quizá. lo que pasa es que no creo que nos dejaríamos, ¿cómo puedo decirlo? Domar, quizás puede ser, o hacernos a la idea de que la mujer ecuatoriana puede dejarse tratar en ese modo, porque se ha visto a través de la historia que las mujeres en Ecuador son guerreras, no solamente son pasivas. Eso siempre ha sido, podemos ver nuestra indígena Tránsito Amaguaña que lideró a las mujeres. No solamente nos dejaríamos, no está bien que nosotros creamos también como otros países que la iglesia o que los mandatos superiores tienen que ponernos o regirnos a lo que ellos piensan y como debería ser. Nosotros tenemos nuestra libre expresión y nosotros sabemos cómo deberíamos vivir y cómo no deberíamos vivir, siempre y cuando respetemos las leyes. Compañera Valeria, ¿usted qué opina de eso? ¿Le pega o no le pega al marido? No, mentira. Buenas noches. Bueno, opino lo mismo de mi compañero Alexander Cifuente, que creo que acá, bueno, en cuestión de las mujeres, no nos dejaríamos, como dijo él, dominar, sino queríamos respetar nuestros derechos ante las autoridades. Bueno, ha sido interesante esta entrevista, en realidad. Hemos topado de todo un poco desde la antigüedad, como dicen en términos de tesis, desde lo general a lo particular, con un enfoque extraordinario. También quería preguntarles, ¿no? ¿A qué rama del derecho se piensan especializar más después, una vez ya concretados sus estudios? ¿Alguien que desea hablar? Compañero Como, Alexander. bueno, si Dios me presta Tía vida, Valeria. todo sale bien como lo tengo planificado, quisiera centrarme más en el ámbito de familia. No sé, no me acuerdo, y desconozco, no me acuerdo ahorita cómo se llamaría eso, pero apoyaría mucho en todo eso de los divorcios, que las manutenciones y todo, porque mi objetivo es no implicar a los niños. O sea, eso es algo que yo he crecido con eso. Quisiera ser mediadoras, ¿verdad? Exactamente, eso es exactamente. No implicar a los niños, o sea, es algo con lo que yo desde que muy chiquita, mi papá me lo puso en la cabeza y yo crecí con ese amor, entonces como que yo quiero estudiar, especializarme en eso para llevar, o sea, como que una convivencia armoniosa o digamos un ejemplo. Un ejemplo así, que manutención, y ya, llevar todo a un ámbito tranquilo, pero sin implicar a los niños, porque siento que hoy en día hay muchos casos, bueno, conozco y he visto muchos casos de niños que sufren con eso. Bueno, desde chiquita también he visto niños que sufren porque los implican mucho. Entonces, opino que ese es mi deseo y ojalá con la bendición de Dios poder cumplirlo. Claro, aunque hay algo que te debo corregir. Como egresada en la carrera de desarrollo infantil, los niños son seres maravillosos, ¿verdad?
pero no podemos no podemos evadirles los temas que nosotros tenemos porque va a llegar el día que ellos van a encontrar su propia verdad. Lo que debemos hacer como adultos responsables es tener un tanto de autonomía, de empatía, de saber explicarle con palabras y con maneras a nuestros infantes los problemas o las circunstancias que se están hallando, porque cuando no tenemos inteligencia emocional, cuando psicológicamente no nos encontramos bien, cuando financieramente mucho peor, y aparte somos unos ineptos al momento de tratar a nuestros infantes sin ese amor paternal o maternal, lo único que hacemos es involucrar a la criatura. Como sabe pasar aquí en el país, de que muchas personas, no es que si no te dejo ver al niño porque no me has pagado la manutención. Debemos ser un poco más inteligentes, claro, eso siempre haciendo que la persona cumpla con su responsabilidad, porque hay un término importante dentro del desarrollo infantil que es la corresponsabilidad de los padres de familia. Tenemos un rol en conjunto, somos padres tú y yo, y los dos cumplimos la responsabilidad. Por lo tanto, a los niños no se les miente, no se les excusa de que existen problemas, se les dice, pero con palabras, de manera. Compañera Ibeliz, usted que es mamá, ¿qué opina de eso? Sí, completamente de acuerdo. Es totalmente cierto. Lo que pasa es que hay que educar muchísimo a la sociedad de hoy en día, más que nada en los países latinoamericanos, que la gente carece de bastante preparación, que la gente carece de estudios, que se ve muchísima pobreza infantil, que se ve muchísimo trabajo o esclavitud infantil. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que si la sociedad no es educada como tal, si no se empieza por lo más genuino, que en este caso son los niños, ya nosotros con los grandes muy poca cosa podemos hacer, porque a la final ya tienen su personalidad definida, ya tienen lo que quieren realmente ser, ya lo tienen bastante estructurado. Sin embargo, con los niños es más fácil, es más sencillo. Yo considero que de que tienes toda la razón, Francesca. O sea, sí es bien cierto que uno debe de proteger a los niños, pero tiene toda la razón también Mayerly al comentar de que a los niños hay que explicarles. Los niños son pequeños, pero son sumamente inteligentes. Tú les explicas algo y ellos lo comprenden todo al momento, ¿sabes? Entonces, es bien cierto que inclusive hay niños pequeños que hablan muchísimo mejor que un adulto. Yo, en mi caso, tengo un niño de 8 años que es un genio, vamos, o sea, tú lo pones a hablar y te puede expresar las cosas de una manera que tú dices, pero pequeño, o sea, tienes 8 años, hablas como si tuvieras 20. Y es porque los niños, si tú los inculcas bien, si le das una buena educación, si realmente los fomentas con valores, si realmente yo no digo que soy la mamá perfecta, fuera de eso, ¿eh? Para nada, cometo muchísimos errores, a veces me equivoco como todo ser humano, pero sin embargo, siempre como mamás o como papás intentamos dar lo mejor de nosotros. Es muy importante educar a los adultos a cómo tratar a los pequeños. Si los adultos no saben sobrellevar un pequeño, difícilmente conseguiremos de que ese niño pues transmita los mismos valores que tiene en el hogar. Por eso yo digo de que necesitamos en Ecuador hacer que se cumpla la Constitución, porque en la Constitución sí está escrito de que los niños tienen que escolarizarse, de que los niños no deberían estar trabajando. Sin embargo, dejamos que los padres hagan lo que quieran, no los multan, no los sancionan, no llevan las policías a esos niños a una escuela. Entonces estamos fallando en nuestra estructura democrática, en nuestra estructura social, estamos fallando en las reglas que estamos, no en las reglas, perdón, sino en las medidas que no tomamos con respecto a esas reglas que ya tenemos establecidas. Entonces, sí, compañera Mayerly, respondiendo a la pregunta que usted decía, yo en cambio no me dedicaría a lo familiar, sin embargo, sí me dedicaría a lo penal. Sí me dedicaría a lo penal o tal vez a lo constitucional, porque sí me gusta mucho escudriñar las normativas, me gusta mucho inmiscuirme en los casos y tal vez me esté equivocando y a futuro cambie, porque esto es de enamorarse de las materias que más nos gustan para saber realmente a qué queremos dedicarnos. Pero si te gusta el derecho, te gusta prácticamente todo. Entonces podríamos responder con certeza de que podemos involucrarnos o dar un poquito de contenido con respecto a todo. Ok, interesante en realidad, ¿no? Poder abarcar todo esto dentro de un mismo contexto. Qué interesante ha sido que del derecho se ha ligado a todos los temas que hemos hablado en lo que va el transcurso de esta entrevista.
Pero, compañero Chávez, tengo una pregunta. ¿Usted qué entiende por el término de justicia? El micrófono, compañero. Aún sigue con el micrófono apagado. Ahí se me escucha. ¿Sí me escucha ahorita? En el término de justicia, hay muchos debates y muchas reflexiones. Hoy en día, no se implanta lo que es la justicia en el ámbito local, porque la justicia se ha ido manchando, ¿ya? El sistema legal se ha ido manchando, por lo que han tergiversado la palabra justicia. Hoy en día la palabra justicia, muchos la aplican en base a lo que les favorece a ellos. En lo personal, la palabra justicia podría entenderla de que es hacer cumplir algo que es legal y a su vez lo ilegal, así mismo, que se cumpla con el respectivo castigo, ¿ya? Que merezca esa acción ilegal. Interesante. Ahora, hablando sobre el término de justicia, aquí en Ecuador hay algo muy importante y pasa en la región amazónica, y esta va dirigida para el compañero Alexander Cifuentes. ¿Cree usted que el derecho y la justicia indígena están asociadas o van de la mano? Sí, con respecto a lo que me pregunta, ¿no? Justicia significa que todos merecemos lo que correspondemos, no otra definición más. La justicia simplemente se trata sobre merecer lo que correspondemos y punto. Esto sea bien a favor de las leyes o no, pues las leyes nos van a regir cómo debería ser deberíamos tener el proceso de justicia que nosotros requerimos. Y en el caso que me dice de la justicia indígena y las leyes también, ¿no? Es muy, ¿cómo decirlo? Es muy dependiente. ¿Por qué? Porque cada comunidad tiene su propio sistema. Hay comunidades indígenas en las cuales no hay justicia indígena y en las cuales sí hay justicia indígena. En el caso de mi comunidad, en mi comunidad sí existe la justicia indígena, en las cuales ellos rigen al criminal o como podríamos decirle al delincuente que está fallando, rigen en lo que ellos piensan. Por ejemplo, si alguien roba alguna cosa, por ejemplo, pongámosle una vaca, que alguien se robó una vaca, se roba la vaca y es atrapado en la comunidad indígena. Ellos van a hacerse cargo de esa persona. No significa que van a matarla, quitarle la vida, como muchas veces se piensa. Eso no es. El Código de la Justicia Indígena también tiene leyes y está estipulada por sus gobernantes o por sus líderes, por sus presidentes, en la cual dice igual, creo que una parte es que el castigado, puede ser, tiene que pasarse desnudo por la calle viendo su humillación y teniendo igual, siendo maltratado con la que se llama aquí ortiga. Esa es la justicia que ellos le ven. Y yo creo que es correcto eso. No, no se trata si es justicia de blancos, justicia indígena, justicia de afroecuatorianos. No, la justicia es justicia y punto. Bueno, ya nos quedó claro que justicia y justicia en todos los términos viene a dar el mismo contexto. Creo que muchas veces nos dejamos llevar por la indignación lo que ha pasado con relación a la justicia indígena. En los últimos meses hubo lo del tema de Cayambe. Eh, y cabe mencionar que no podemos decir delincuentes mientras no estén las pruebas congruentes y precisas. Debemos decir presunto delincuente, presunto secuestrador, que es el término más apropiado. También agradecerles a ustedes por hacerse presente. Ha sido una noche maravillosa. Hemos debatido, hemos conversado, dialogado con relación a diferentes temas. De un tema general que es el derecho, hemos hecho hincapié a un significante número de temas, desglosando partes importantes. Bueno, eso es
lo más importante que puedo decirle, creo que hemos llegado final, al punto final de esta entrevista. Agradecerles a todos ustedes, esperando sea del agrado de las personas que tengan la oportunidad de mirar este contenido. Muchas gracias. Gracias Muchas a gracias, todos. compañera. Gracias a todos.